Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta 7ª sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que, a través de la reflexión, a través de algunas citas bíblicas, algunos testimonios, vamos aprendiendo a conducirnos mejor por la vida. Porque a veces los seres humanos somos como aquel muchacho que está aprendiendo a manejar, y quizás maneja muy rápido, muy lento al principio, no tiene control del vehículo, pero poco a poquito va aprendiendo a dominarlo en una forma espectacular. Sí, así es. La vida necesita de conocimiento, de experiencia, de aprendizaje, de reflexión, pero también de caídas. Porque en alguna ocasión aquel joven, quizás por imprudencia, por demasiado confianza, le dio un rayón al coche o quizás hasta tuvo un pequeño accidente, un pequeño incidente. Sin embargo, ¿qué va a pasar con aquel joven? Si es listo, si es sabio, si se deja llevar por la palabra de Dios, va a entender que de las caídas, de los errores, de los pequeños incidentes se puede aprender. Así que bienvenidos una vez más para reflexionar juntos sobre el arte de aprovechar nuestras faltas. Y quiero comenzar antes de enunciar el título de la meditación de hoy. Quiero recordar que San Pablo era una persona hasta cierto punto orgullosa y tuvo que caerse en el camino a Damasco para levantarse totalmente humilde. Bueno, precisamente de esto trata la meditación número 13, una curación dolorosa pero efectiva. Punto número 1. La humildad se alimenta con los sufrimientos que causan nuestras imperfecciones. Y es que Dios acostumbra a curar de varias maneras. Algunos los cura instantáneamente por milagro, pero a la mayor parte les va concediendo la curación poco a poco y después de padecer muchos sufrimientos. Y así lo hace también en las enfermedades de nuestro espíritu. Habrá sin duda pecadores que consigan milagrosamente ser curados inmediatamente de sus maldades, pero en la inmensa mayoría, aún de sus más queridos discípulos, Dios deja que las malas inclinaciones sigan avanzando muy fuertes y hasta esclavizantes aún bastante tiempo después de su conversión. Y esto les servirá de provecho para no envalentonarse más de lo debido. Uno de los ejemplos más claros de cómo Dios permite muchas debilidades en los discípulos que más quiere es el caso del apóstol San Pedro. Su conversión empezó cuando se encontró con Jesús y dejando sus redes y su familia, se fue a acompañarlo como apóstol. Pero esto no significa que ya fuera perfecto. Pedro siguió teniendo sus debilidades. De hecho, un día cuando Cristo anunció que en Jerusalén lo iban a azotar y a crucificar, Pedro se atravesó en mitad del camino para pedirle que por favor no fuera a Jerusalén. Y Jesús tuvo que reprenderlo seriamente, diciéndole: Pedro, estás haciendo conmigo el oficio de Satanás, queriendo impedir mi acción salvadora. Estás dedicado a pensar como los hombres y no como Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 16 de San Mateo, por si quieres leer el texto completo. Podemos decir que hasta aquí lo que cometía Pedro eran imperfecciones, pero llegó luego hasta las faltas más graves que él jamás hubiera pensado que iba a cometer. ¿Te acuerdas? Sus 3 negaciones. Pedro cometió una falta muy clara: el exceso de confianza en sí mismo. Sabía que amaba a Jesús, eso no lo dudó jamás, pero creyó que por sus propios medios y esfuerzos podía enfrentarse a cualquier situación que se le presentara.
Jesús, sin embargo, sabía que Pedro no era tan fuerte como se creía. Solo estaremos a salvo de los traicioneros ataques de nuestra debilidad cuando reemplacemos la confianza fanfarrona que nos hace creer capaces de ser héroes por una humildad que reconozca los profundos abismos a donde nos puede llevar nuestra debilidad, y por una confianza que nos convenza de que la única solución para no hundirnos entre las olas del pecado es que Cristo Todopoderoso, como lo hizo con Pedro, extienda su mano hacia nosotros y nos salve. Esto lo había experimentado Pedro la noche en que quiso andar sobre las aguas del mar embravecido, pero solo logró aprenderlo definitivamente en la noche de sus negaciones. A propósito de esto, San Agustín comenta que San Pedro dijo: «Te seguiré a donde vayas». ¿Por qué? Porque veía sus propios deseos, pero no veía lo pocas que eran sus fuerzas. Aquel enfermo se jactaba de su voluntad, pero el médico veía su debilidad. Él prometía: «Te seguiré a donde vayas», pero Cristo preveía: «Me negarás 3 veces». Y continúa San Agustín: ¿a cuánto nos atrevemos los humanos mirando solo nuestra voluntad y deseo, pero ignorando y olvidando nuestras grandes debilidades? Óyeme bien, cristiano presumido. Eso es lo que tú eres. Antes de que el gallo cante, ya podrás haber negado 3 veces a Cristo. Tú que imaginas empresas tan grandes, cuando en realidad eres tan miserable. Piensa que Pedro presumió en su corazón, creyó demasiado en sí mismo, se atribuyó triunfos que no era capaz de conseguir, y si no hubiera sido abandonado un poco de tiempo por aquel que lo dirigía, no habría comprendido que nuestra fortaleza solamente viene de Dios. Amargo es el recuerdo de la negación, pero dulce la esperanza del perdón. Si no hubiera presumido, no hubiera sido abandonado, pero al ser abandonado, aprendió a no presumir. Por esto es que Dios tiene antipatía por los que presumen de sus propias fuerzas, porque eso es una mentira. Y Dios no es mentira, Dios es verdad. Y Dios, como médico, sabiendo que ese tumor está lleno de pus de presunción, ataca ese tumor con fuertes pinchazos para que se desinfle aquel orgullo. Ciertamente, este pinchazo causa dolor, pero trae salud. Por eso, en este sentido figurado, Pedro pereció negando y resucitó llorando. Bien, si en alguna ocasión ya lo hemos imitado en la negación porque hemos negado a Dios, imitémoslo ahora en la contrición. Como Pedro, hay que pagarle a Dios con repetidas demostraciones de amor las veces que lo hemos negado pecando. Pecador, dice San Agustín, recuerda que aunque parezca que la barca de tu vida ha llegado a mares tranquilos, de un momento a otro pueden estallar grandes tempestades y hundirte en el pecado. Los humildes confían en Dios y triunfan. Los orgullosos confían en sí mismos y fracasan. Vamos ahora al punto número 2. El peligro de los nuevos ricos. Cuando alguien que vivía en gran pobreza llega a tener muchas riquezas, corre el peligro de llenarse de orgullo y de no saber administrar debidamente las riquezas que le llegaron de improviso. Pues así pasa cuando una persona deja sus vicios y malas costumbres rápidamente. El libro de los Proverbios dice que le sucede como a un esclavo que llega a ser jefe de la ciudad o como una esclava que llega a ser señora y dueña de la casa. Esto en el capítulo 30, versículo 23. Por eso, es necesario que no pasemos directa y rápidamente de ser esclavos de nuestras pasiones a ser dominadores de ellas. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de que, si el alma, después de haber sido esclavizada y dominada durante mucho tiempo por nuestras malas inclinaciones, de un momento a otro adquiere dominio sobre ellas y conquista su plena libertad, se vuelva orgullosa, vana y engreída. Los santos y las santas han empleado docenas de años en dominar sus pasiones y sus malas inclinaciones.
y esa lentitud en conseguir la plena victoria es la que les ha ayudado a conservar la humildad. San Agustín dice: esfuérzate por vivir en paz y con mucha alegría. ¿Que no quiere Dios librarte muy prontamente de tus imperfecciones? Pues puede ser que está aplazando el tiempo de tus victorias para que logres crecer más en humildad y en confianza en Dios, y para que no coloques tu confianza en tus propias cualidades y en tus propósitos y esfuerzos, sino en la ayuda y en la protección del Señor. Piensa en San Pablo. Si no hubiera caído, nunca se hubiera levantado tan fuerte, tan grande, y nunca se hubiera convertido en un santo. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, hoy te pido por las mujeres que tienen que hacer el papel de papá y mamá al mismo tiempo. Bendícelas para que no se sientan solas, no desfallezcan en su labor de educadoras, sean un buen ejemplo para sus hijos y sean incansables en la fe, la esperanza, la sabiduría y el amor. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de San Pablo antes de ir al corte, y ahora yo te pido que te imagines a San Pablo tirado en el suelo. ¿Qué hubiera pasado si solamente se hubiera quedado ahí y no se hubiera dado cuenta que de aquella caída podía levantarse, pero ya sin orgullo, con humildad, para estar al servicio de Dios? Nunca hubiéramos tenido a este apóstol tan maravilloso. Por lo tanto, hay que aprender a tenernos paciencia. Por eso San Agustín decía: con nadie tienes necesidad de tanta paciencia como contigo. Es necesario sufrir la propia imperfección sin impacientarnos tanto. Y San Agustín dice sufrir, pero no aceptar ni amar, porque nuestras faltas nunca las podremos ni aceptar ni amar, pero las tendremos que sufrir con paciencia, como si fueran moscas importunas que no logramos hacer que se vayan definitivamente. Con humildad reconoceremos que somos débiles e inconstantes en el bien, pero no por esto vamos a vivir sumidos en tristeza y en melancolía. San Isidoro y Santo Tomás afirman que Dios permite la caída en faltas vergonzosas como castigo y remedio contra el orgullo, y que probablemente estos pecados tan humillantes son menos graves ante Él que el pecado del orgullo, porque Él los permite con tal de que logremos librarnos de la vanidad y de la soberbia, y para que no lleguemos a ser orgullosos y engreídos que desprecien a los demás. Viéndolo desde este punto de vista,
los errores y las faltas vergonzosas pueden ser la forma con la cual nuestra experiencia nos va enseñando y nos va formando y corrigiendo. Nadie gana todo en todo. Todos los seres humanos tenemos fallas y muy serias, y no una vez, sino muchas veces. Pero de otra manera, ¿cómo sabríamos los límites de nuestras fuerzas de voluntad si no tuviéramos caídas, errores y deficiencias? Sin embargo, lo importante es que no debemos quedarnos allí suspirando. Más bien hay que levantarnos y caminar hacia adelante, porque la victoria puede estar un poco más adelante. Y si no seguimos andando, pues nunca vamos a conseguirla. San Juan Crisóstomo afirmaba esto: Dios permite que muchas almas caigan en faltas muy vergonzosas y que esas faltas sean conocidas por otros porque iban por el camino de la vanidad. Y el Señor, al permitirles tales caídas, quiere liberarlos de la engañosa intención de querer obtener popularidad y fama de santidad, y al mismo tiempo demostrar que los trabajos que se hacen para parecer bien ante los demás no tienen valor, y en cambio que sí tiene valor dedicarse a servir a Dios y solo a Él. Cuando nos llega el orgullo, nos sucede como a los nuevos ricos. Creemos que ahora ya todo es posible para nosotros y entonces, para que podamos triunfar contra ese fatal enemigo que es la vanidad, hay una fuerza especial que logra alejarla. ¿Cuál? Nuestros continuos pecados, las malas inclinaciones. Nuestras imperfecciones son tan numerosas que esto nos aleja de la vanidad. Si reconozco que he tenido caídas y que soy débil, ¿podría todavía enorgullecerme? Claro que no. San Agustín decía que para Dios son menos fastidiosos los pecadores humildes que reconocen su debilidad y la necesidad que tienen de la ayuda del cielo que esos que se sienten justos, orgullosos, que se imaginan ser capaces de ser santos por su propio esfuerzo. Si el carro de nuestra vida va lleno de pecados, pero conducido por la contrición, la humildad y el deseo de enmienda, puede terminar llegando al cielo. Pero si tu carro, va lleno de muchas obras admirables, pero conducido por el orgullo y la autosuficiencia, puede terminar en la desgracia eterna. No es lo mismo decir yo soy bueno, perfecto y ni necesito a Dios, que por el contrario decir no soy perfecto, he caído muchas veces, tengo muchas limitaciones, pero Dios me ayuda a irme santificando. Punto número 3. Hay manchas que se pueden convertir en adornos. ¿Qué decía San Gregorio Magno? Es frecuente que al sentirnos tan manchados por nuestras faltas e imperfecciones, empecemos a adornarnos con actos de humildad y de confianza en la misericordia de Dios. Y estos adornos le dan al alma mayor belleza que la que tenía antes de ser manchada por sus caídas. Y San Bernardo exclama: prefiero a un pecador caído, manchado y débil, pero que marcha por el camino de la humildad y de la contrición, que a otro menos manchado, menos débil, pero que viaja por el sendero del orgullo y de la vanidad, porque sé que el que practica la humildad y se ejercita en el arrepentimiento puede llegar a muy alto grado de santidad, aunque antes haya sido derrotado por el pecado. En cambio, el que es orgulloso y se cree más que los demás, terminará en caídas graves de impureza, aunque hasta ahora haya sido inmaculado. Con esto entendemos que el recuerdo de nuestras miserias, de nuestras caídas, se puede convertir en adorno para el alma, porque nos consigue aquella gran cualidad que los antiguos colocaban como el primer paso para poder llegar a tener una fuerte personalidad. ¿Cuál es? Conocerse a sí mismo. Y no solamente conocerme, sino también aceptarme. Conozco que soy débil, acepto que he caído, entonces aparecerá la humildad. El orgullo, por el contrario, va levantando un andamio enclenque, pero muy elevado, que se llama sí puedo triunfar con mis solas fuerzas. Pero sucede que las faltas que cometemos van llegando como torrente embravecido lleno de piedras, y al chocar con el andamio,
lo derriba entre lodazal. ¡Qué precioso derrumbamiento! Dios lo esperaba. Esos que construyen un andamio de vanidad son semejantes a los que, llenos de soberbia y vanidad, querían construir una torre, la torre de Babel, que llegara hasta el cielo. Sin embargo, se dieron cuenta de su limitación y terminaron por dispersarse. El profeta Daniel tuvo varias visiones, y entre ellas estaba esta: una descomunal estatua con cabeza de oro, pecho de plata, piernas de hierro y pies de barro, fue derribada por una pequeña piedrita que cayó desde el Monte Santo. Bueno, ya sabemos que esto es una profecía que anuncia cómo el cristianismo, que nació tan pequeñito con Cristo y los apóstoles, destruyó las falsas religiones paganas, que por cierto eran muy poderosas. Pero también esta imagen de Daniel es una imagen de lo que nos puede suceder y nos ha sucedido infinidad de veces. Construimos una estatua altísima, nuestra autoimagen, lo que el orgullo y el deseo de aparecer nos inspiran, y empezamos a adorar esa imagen y a querer que otros también le rindan homenaje. Pero de pronto, el Señor, desde su misericordia, envía una pequeña piedrecita. Nuestro mal genio, nuestras palabras imprudentes que se nos escapan, los pensamientos que nos asedian, los sentimientos inconfesables que nos atormentan, y aquellas piedrecitas van derrumbando poco a poco nuestra equivocada imagen, nuestra autoimagen de seres perfectos y superiores a los demás, y ahora, en el lodo de humillación, recobramos otra vez aquel adorno que nos hace agradables a Dios, la humildad. Tenemos que reconocer benditas humillaciones que nos vuelven a ser agradables y simpáticos a Dios. Tomando en cuenta esto, San Agustín afirmaba: cuando más profundo sea el valle de tu humildad, más torrente de gracias y de ayuda de Dios vas a recibir, y también más abrigo encontrarás contra los futuros asaltos de tu orgullo y de la vanidad. Y añade: cada vez que el orgullo y la vanidad quieran entrar en el edificio de tu santificación, tienes que repetir una frase, aquella frase que pronunció el rey David arrepentido cuando el profeta le anunció que Dios estaba muy disgustado por su modo de proceder. ¿Qué dijo David? He pecado. He aquí mi obra. Eso es todo lo que yo he logrado hacer. Lo demás es gracia y favor de Dios. Leyendo a San Agustín, una persona se hizo este propósito: voy a hacerme una colección, un librito de recuerdos, donde estén coleccionados todos mis pecados, mis caídas, mis debilidades espirituales, mis infidelidades al deber de cada día, y esto no para atormentarme ni para desanimarme, sino porque en los momentos en que la soberbia y la vanidad lleguen a mis puertas y quieran hacerme creer que puedo mucho por mis solas fuerzas y que soy capaz de hacer cosas grandes con solo mis buenos propósitos, me dedicaré a leer y releer esas páginas para que el olor tan fétido de mi nada y de mi pecado envenene el gusano de mi orgullo. Pero también, en los días de mayores triunfos, sabré recordar mis antiguas derrotas, para convencerme de que no soy nada y nada puedo sin la ayuda omnipotente de Dios. Cuando una persona inclina la cabeza ante Dios, Dios se la corona. Regresamos en un momento. En tu camino. Este miércoles 7 de mayo comienza el cónclave para elegir al nuevo Papa. Pero, ¿qué es exactamente un cónclave y cómo se lleva a cabo este proceso tan importante? Si te lo has preguntado, no te quedes con la duda. Te recomendamos la nueva edición del libro La sede vacante del Padre José.
Un libro claro, directo y lleno de datos interesantes con un formato de preguntas y respuestas que te explica todo sobre el cónclave, sobre el Vaticano, los cardenales, la legislación de la Iglesia y también sobre las famosas profecías en torno a los papas. ¿Serán ciertas o solo mitos? La sede vacante, un libro muy fácil de leer e imposible de dejar. Pregunta por la nueva edición, los envíos y la versión digital en los teléfonos 55667744 y 55-5705-5939. La sede vacante, un libro del Padre José con el que aprenderás mucho sobre el Vaticano y el Papa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Oración por la curación. Cúrame, Señor. Cúrame el cuerpo. Cúrame el corazón. Cúrame el alma. Dame la vida en abundancia. Te lo pido por la intercesión de María Santísima, tu Madre, la Virgen de los Dolores, que se postró a los pies de la cruz, que fue la primera en contemplar tus llagas santas y que nos diste por madre. Tú, que cargaste sobre ti nuestros dolores y por tus llagas santas hemos sido curados. Hoy, Señor, te muestro con fe todos mis males y te pido que me cures por completo. Te ruego, por la gloria del Padre del Cielo, que cures también a los enfermos de mi familia, a mis amigos y a todos los que confían en mi oración. Permite que crezcan en la fe, en la esperanza y que recobren la salud por la gloria de tu nombre. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos ya a la meditación número 14 que tiene este título: 3 grandes frutos del recuerdo de las faltas perdonadas. Primero, el agradecimiento a Dios. San Pablo recomienda en la primera carta a los tesalonicenses: sean agradecidos con Dios porque esto le agrada a Él. Y el libro del Eclesiástico afirma: quien agradece a Dios un beneficio, obtiene de él muchos beneficios más. San Francisco de Sales decía: la humildad es ante todo verdad. Es una verdad que nos recuerda que por nosotros mismos no somos capaces sino de ofender a Dios y de cometer debilidades, pero es además una verdad que nos enseña que con la ayuda de Dios seremos capaces de los más impresionantes triunfos espirituales. Y la humildad es una verdad que nos recuerda cuántas veces nos ha perdonado Dios y con qué inmensa generosidad ha tenido compasión de nosotros, y además que no nos ha castigado como merecían nuestras culpas. Y todo esto necesariamente lleva a sentir una profunda gratitud hacia nuestro Creador. San Bernardo decía que la ingratitud es un viento seco que acaba con los manantiales de gracias que íbamos a recibir. El imaginarnos que son nuestros esfuerzos y no la bondad de Dios lo que nos ha conseguido los triunfos, hace que dejemos de recibir muchísimos favores nuevos que nos iban a llegar de parte de Dios. Pero a este vicio de la ingratitud se le puede alejar con el humilde recuerdo de las incontables infidelidades que hemos tenido y de los maravillosos perdones que el Señor nos ha regalado. Así lo comenta: nada nos debe hacer tan humildes ante la misericordia del Señor como el recordar
los innumerables beneficios que hemos recibido de su bondad. Y nada nos debe hacer tan humildes ante la justicia de Dios como el recuerdo de los incontables pecados con los cuales le hemos ofendido. Recordemos lo que hemos hecho contra Dios y lo que Él ha hecho en favor nuestro, y esto nos mantendrá humildes y agradecidos. No existe límite para lo que pueden obtener de Dios mi fe en su poder y mi confianza en su misericordia. Así lo comentaba San Bernardo. San Francisco de Sales, por su parte, comenta: así como hacemos el recuerdo minucioso de nuestros pecados y con ello crece la humildad, así debemos hacer el recuerdo detallado de los favores que Dios nos ha hecho. ¿Para qué? Para que crezca también nuestra gratitud hacia Él. No tengamos miedo a que el recuerdo de los muchos favores que hemos recibido de Dios nos llene de orgullo, con tal de que reconozcamos que todos son regalos enteramente gratuitos de parte de Él y no merecimientos nuestros. Que si a un changuito le ponen los más preciosos adornos de oro y de diamantes, no por ello deja de ser un simple changuito. Así, a nosotros, aunque el buen Dios nos adorne con los más excelentes triunfos, no por eso dejamos de ser unas débiles criaturas. Y entonces, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido?, pregunta San Pablo, y añade: y si lo has recibido, ¿por qué te vas a enorgullecer como si no lo hubieras recibido? Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero el reconocer que todo lo bueno que hacemos y poseemos es un regalo de Dios, nos vuelve más humildes y nos hace más agradecidos. Y alguien le preguntaba a San Francisco de Sales: ¿y si la vanidad viene a nosotros para recordar nuestros éxitos? Él contestaba: existe un remedio muy eficaz para alejarla. Consiste en recordar nuestras ingratitudes para con Dios, nuestras miserias espirituales, nuestras debilidades. Fíjense que en las antiguas droguerías se colocaba en ciertos frascos de remedios este letrerito: se ha experimentado y ha producido muy buenos resultados. Pues yo creo que esto mismo hay que afirmar acerca de nuestro recuerdo sobre las faltas que hemos cometido. Se ha comprobado que produce muy buenos resultados para alejar la soberbia y el engreimiento. Pensemos un poco. Si Dios ha hecho tanto en favor nuestro cuando no estábamos en santa amistad con Él, sino más bien en enemistad por medio del pecado, ¿qué será lo que no hará en nuestro favor ahora que sí deseamos y nos proponemos seriamente vivir en su santísima amistad y cumplir lo mejor que podamos su divina voluntad? Y San Francisco continúa con su reflexión: llenemos la memoria de los recuerdos de las ofensas que hemos hecho a Dios, para así mantenernos humildes y estar siempre arrepentidos. Pero llenémosla también continuamente del recuerdo de los tantos, de los muchos favores que Dios nos hizo en el pasado y que nos sigue haciendo en el presente, para mantenernos siempre en acción de gracias, muy agradecidos con Él. Segundo punto. Segundo fruto del recuerdo de nuestras faltas: ser más comprensivos con los demás. Decía San Francisco de Sales: el recuerdo de las muchas y muy repetidas faltas que hemos cometido debe llevarnos a ser sumamente comprensivos con los demás pecadores que, como nosotros, pecan más por debilidad que por maldad. La humildad hace que no nos desanimemos por nuestras faltas, porque somos como todos los demás pecadores, débiles, mal inclinados y muy atacados por los enemigos del espíritu. Y el recuerdo de lo mucho que hemos ofendido al Señor hace que no nos escandalicemos de lo débiles que son los demás, ni vivamos juzgando y condenando a los otros pecadores. Porque Jesús nos sigue preguntando: hipócrita, ¿por qué te fijas en la basurita que el otro tiene en sus ojos si tú tienes una viga en tus propios ojos? Así lo dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 3.
Por lo tanto, ¿por qué se nos va a hacer raro que los demás tengan imperfecciones y debilidades si nosotros somos un costal lleno de debilidades e imperfecciones? San Crisóstomo se pregunta, ¿por qué Jesús dejó el oficio de perdonar pecados a unos pobres pecadores y no a los ángeles? Y responde, porque el pecador débil y miserable es más capaz de comprender al otro miserable y débil pecador. Porque el que ha sufrido en carne propia la amarga experiencia de ser terriblemente inclinado al pecado, será más capaz de comprender la fuerza de la mala inclinación que llevó al otro, a su prójimo, a pecar. Y añade este santo, Dios ha permitido que los encargados de las altas autoridades en la Iglesia hayan cometido faltas. ¿Para qué? Para que el recuerdo de sus caídas los vuelva más comprensivos con los que caen. Y añade San Juan Crisóstomo, el apóstol Pedro tenía un gran peligro, el de no comprender a los pobres pecadores que por cobardía fallaron en su fe ante los peligros. ¿Y entonces qué pasó? Vinieron sus negaciones. ¿Te acuerdas que Pedro negó a Cristo? Bueno, Jesús le permitió a él que cayera vergonzosamente y que fallara en la proclamación de su fe, no ante un alto tribunal ni ante un feroz verdugo, sino ante a una pobre sirvienta que ni siquiera podía darle un golpe porque tenía las manos ocupadas en llevar las bandejas para los comensales. Vendría entonces nuestra pregunta, ¿por qué, Señor, permites que Pedro, el futuro jefe de la Iglesia, el que tiene que ser la columna que mantenga fuertemente el edificio de tu religión, el que tiene que robustecer la fe de los demás, el que debe ser doctor que enseñe la fe a muchos, el que se ha comprometido públicamente a no abandonarte aunque todos los demás te abandonaran? ¿Por qué le permites que se avergüence de su maestro, que se escandalice de Jesús, que lo niegue 3 veces públicamente? ¿Por qué? Y viene la respuesta que entendemos. Es que lo estás enseñando a tratar a los demás con misericordia. Ahora que has sentido lo débiles que somos cuando se nos enferma el alma, ahora sí sabrá comprender a los que tengan enferma su alma y se sientan débiles para proclamar su fe en las dificultades. Por eso Jesús nos enseñó, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior hablábamos de por qué Dios había permitido que Pedro cayera. Porque reconociendo su debilidad, reconociéndose como pecador, iba a tener la posibilidad de perdonar, entender, ser más comprensivo con los pecadores y con aquellos que también en algún momento de su vida negaban a Dios por miedo. Y el profeta Elías, este profeta hizo llover fuego del cielo. Ya con esto te digo todo. Según la Biblia, fue la primera persona que multiplicó los alimentos, que resucitó a una persona y que incluso nunca murió, sino que fue llevado a la presencia de Dios. Este profeta tuvo la oportunidad de abrir el río Jordán. Así como Moisés con el poder de Dios lo había hecho, también este profeta lo hizo.
Supo proclamar valientemente su fe en el Dios verdadero en medio de su pueblo adorador de ídolos. Pero luego, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo presenta la Biblia? Huyendo cobardemente ante la persecución de Jezabel, esta reina que se había enojado con él porque él había acusado de ser idólatra y, claro, le había tumbado el teatrito, como decimos popularmente. Aburrido y desesperado, Elías se va al desierto hasta tal punto que desea la muerte, porque la persecución de la reina es constante. ¿Por qué Dios le permitió esto? Porque Elías debía hacerse más comprensivo y menos intolerante con los débiles pecadores que caen y pecan, no tanto porque hayan sido malos, sino sobre todo porque son débiles. Recordamos que en tiempo del profeta Elías, la reina Jezabel era una mujer pagana. Lamentablemente el rey Ahab se había casado por ella, seducido por sus encantos, pero en lugar de que él atrajera al verdadero Dios, ella convirtió al rey en idólatra. Y al ver al rey idólatra, todo el pueblo dijo, bueno, si el rey lo hace, yo lo voy a hacer también. ¿Realmente por maldad? Pues yo creo que parte, pero sobre todo por el mal ejemplo del rey y por debilidad. Y si Elías no entendía esto, no iba a ser un verdadero profeta. Tercer punto de esta meditación, la experiencia de San Bernardo. Este santo exclamaba, quien goza de muy buena salud, es muy difícil que sepa comprender a los que tienen mala salud y son muy enclenques y enfermizos. Y creo que tenía razón, porque, por ejemplo, los niños o los jóvenes no le tienen paciencia a los abuelos. Piensan que, ¿por qué no caminan rápido? ¿Por qué no se mueven pronto? ¿Por qué tienen que ir al médico a cada momento? En cambio, cuando una persona ha tenido enfermedades, operaciones, limitaciones, es más fácil que comprenda a los enfermos y a los débiles. Continúa San Bernardo. Quien tiene muy abundante comida, difícilmente comprenderá a los que pasan hambre. Pero al que ha sufrido graves enfermedades y ha sido débil de salud, le es más fácil comprender a los que están enfermos. Y los que han pasado mucha hambre comprenden más fácilmente a los que están sufriendo por no tener con qué alimentarse. Por eso, muchas veces conviene que hayamos sido enfermizos y que hayamos tenido que aguantar escasez para que seamos capaces de compadecernos y de ayudar a los que están enfermos y a los que pasan hambre. Y continúa San Bernardo, para hacernos solidarios con los sufrimientos ajenos, siempre será de provecho que hayamos padecido también nosotros algún sufrimiento. Solamente después de haber pasado por los caminos del dolor, de la pobreza, de la debilidad y de los desfallecimientos, seremos capaces de compadecernos de los que están viajando por esos caminos tan dolorosos y amargos. Por eso, la Biblia afirma, le pareció bien a Dios perfeccionar a su siervo preferido por medio de sufrimientos. Así lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 53. San Bernardo continúa, si hubiéramos sido demasiado impecables y no hubiéramos tenido faltas ni debilidades ni malas inclinaciones, probablemente no seríamos capaces de excusar y comprender a los que son débiles y caen y se manchan el alma. Y seguramente, con un gran orgullo disfrazado de deseo de que fueran perfectos, nos habríamos dedicado a criticar y a condenar a los que caen. Pero han venido nuestros pecados y nos han derribado y hundido en el barro de las maldades, y entonces nos hemos sentido casi obligados a cambiar aquella actitud orgullosa y condenatoria por una actitud humilde y compasiva hacia los que son débiles y sufren derrotas espirituales. Nos ha pasado como aquel que conducía muy orgulloso su carroza por un camino lleno de peligros y le había colocado un flamante letrero que decía: «Voy triunfante, vengo por ti». Pero su débil carroza se fue a una profunda zanja, y entonces el hombre cambió el anterior letrero por otro mucho más humilde que decía: «Estoy hundido, vengan por mí».
pues ¿cuántas veces se repetirá esto en nuestra vida? Y siempre será para que progresemos en saber comprender a los que caen y se hunden. En el libro de autoestima que escribí hace ya un tiempo, menciono que para comprender al otro hay que comprenderse primero a uno mismo. Y para comprenderse hay que conocerse. Si yo disfrazo mi vida y digo que he triunfado en todo, que nunca he tenido ninguna debilidad, que no tengo ninguna limitación, que todo lo he hecho perfectamente bien, bueno, eso es engañarme, pero en realidad no existe ninguna persona totalmente perfecta. Existimos personas perfectibles, es decir, que podemos ir siendo mejores cada día. Pero en este camino de perfección nos sucede como a la historia de la aviación. Para que actualmente vuelen los aviones como vuelan, a gran velocidad, con tanta seguridad, con tanta carga, lamentablemente tuvo que haber algunos aviones que se cayeron. Y gracias a ese avión que se cayó, lamentablemente, incluso pudo haber pérdidas humanas, se pudo entender, el avión tiene que tener una mayor fuerza en esta parte del ala. O bien, el avión tiene que tener un diseño dinámico de otra manera. O bien, son mejores las turbinas que las hélices. O bien, es mejor que tenga esta forma. O bien, es mejor que los circuitos trabajen de esta otra manera. Gracias precisamente a que hay aviones que se han caído, hay muchísimos más que pueden levantar el vuelo en forma segura. Gracias también a que una gran cocinera muy famosa hoy en día tuvo equivocaciones y se le pasó la sal en algún platillo, o puso más jitomate en otro, o le faltó algo en otro platillo, se convirtió en una gran chef. Así que lo que estamos diciendo en estos programas, el arte de aprovechar nuestras faltas, hoy nos ha enseñado que si Dios permite que caigamos en algunas faltas o pecados, es para que nos hagamos más comprensivos, para que tengamos más afinidad con nuestros hermanos que también son pecadores. Agradezco a todos ustedes, queridos amigos, su atención en este programa. Vamos a continuar con el tema todavía unos programas más. Y si les están gustando estos programas y quieren repetirlos o recomendarlos o escucharlos simplemente en otra ocasión, les comento que mi página padrejose.mx está ya casi a punto de salir. La tuvimos que detener un momento porque lamentablemente falleció la persona que la tenía vigente, y cuando falleció murió y se llevó algunas claves que hicieron que esta página tuviera que desaparecer. Pero todos estos programas van a estar una vez que reiniciemos, y yo espero que ya sean unos cuantos días, en mi página padrejose.mx. Y los voy a subir también a YouTube para que ustedes puedan buscar ahí el arte de aprovechar nuestras faltas y ahí tengan todos estos programas muy fácilmente de buscar. Y también te recuerdo a ti, que me estás escuchando, que tú nunca estás solo, que tú nunca estás sola. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, Dios siempre está contigo. Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Sin duda que nunca dejamos de aprender. Y qué mejor si es para mejorar nuestra vida y relaciones personales. Entonces te invitamos a que mañana sigas con nosotros en el arte de aprovechar nuestras faltas. Te esperamos. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte
casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte, los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos.